¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy, a todos los mexicanos en Nueva Inglaterra. Soy el cónsul de México en Boston, Alberto Fierro, y me da mucho gusto tener esta conversación el día de hoy, cuyo título es Arte Público diseñado por mexicanos que visita Boston. Mi casa, your casa, y tenemos la presencia de Héctor Esraue e Ignacio Cadena. Gracias, Héctor e Ignacio, por acompañarnos esta tarde. Encantados, un placer estar Encantados. con todos Está también ustedes. con nosotros Bárbara del Castillo, quien es la cónsul de promoción económica, turística y cultural del consulado. Gracias, Bárbara, por acompañarnos. Déjenme presentarlos primero. Héctor Esraue nació en la Ciudad de México y estudió diseño industrial en la Ibero. Fue profesor de diseño en esa universidad y después director de diseño en Centro, la importante universidad dedicada a eso en particular. Y de hecho ahí creó la licenciatura de diseño industrial. En 2013 inició su carrera como diseñador independiente bajo la firma Esraue Studio, la cual dirige hasta el día de hoy. Es cofundador de EWE, Vicio y Masa. Su obra está presente en la colección permanente del High Museum of Art de Atlanta y ha tenido exposiciones en Nueva York, Miami, Milán, Shanghai, Londres, París, entre otras ciudades. Ignacio Cadena es originario de Hermosillo, Sonora. Aquí, de hecho, en Boston hay muchísimos sonorenses. Nos da mucho gusto tener un sonorense visitando a nuestros sonorenses. Él estudió arquitectura en el TEC de Monterrey y diseño arquitectónico en el Southern California Institute of Architecture de Los Ángeles. Es fundador de Cadena más Asociados Concept Design, despacho de consultoría multidisciplinaria donde el diseño y la arquitectura son las vías para crear nuevos conceptos. Entre los proyectos de su despacho hay conceptos tan conocidos como los de Cielito Querido Café o las churrerías El Moro. Ha también participado en distintos proyectos internacionales relacionados con el desarrollo inmobiliario. Y la exposición que está en el Seaport en Boston, que se llama Mi Casa, Your Casa, es un proyecto en el que los dos han colaborado. Bueno, no han colaborado, son parte de, los diseñaron y lo están presentando. Entonces empecemos por hablar de Mi Casa, Your Casa, esta instalación artística que está exhibida en el Seaport en Boston en este momento. Sabemos que la exhibición originalmente se hizo en 2014 en Atlanta y que retomó un significado especial después del terremoto del 2017 en México y que ahora tiene un sentido nuevo en el contexto de la pandemia. Platíquenos de la idea original de esta instalación, de su evolución hasta el día de hoy, cómo fue que llegó a Boston. Adelante. Bueno, inicia Nacho, perdón, ya habías empezado. Bueno, Mi Casa Your Casa nace como una primera comisión que se nos hizo a través del High Museum of Art en Atlanta y su objetivo era activar un espacio público en el centro del Centro de las Artes, valga la redundancia, un espacio hermoso en el museo, pero completamente subutilizado. Un espacio que simplemente la gente usaba para el tránsito, no para la permanencia. Inclusive muchas de las personas que transitan por la ciudad preferían evadir este espacio simplemente por el hecho de que estaba dentro de la Villa de las Artes. Y esto un poco como reaccionando ante la idea de que la cultura genera un poco de intimidación. Y el proyecto al cual nos enfocamos, Héctor y yo, fue un poco entender este comportamiento de la comunidad en este espacio y aprovecharlo como una oportunidad para detonarlo y convertirlo en un punto de encuentro. Y creo que ahí es donde nuestro enfoque multidisciplinario y los años que tenemos de colaborar Héctor y yo en distintos proyectos nos permitieron comprender que a través del diseño podíamos generar unas piezas muy simples que pudieran conectarse con las personas, pero como objetivo final que se convirtieran en un espacio que pudiera traer goce
a la gente, un espacio donde pudiera convertirse en un parque, donde pudiera convertirse en un espacio para estar, en una plataforma para otros artistas. Y no sé si quieres seguir, Héctor, platicando un poquito de esto. Realmente el primer punto por el cual nos contactan es, bueno, además de que obviamente fue el High Museum of Art, fue a través de la curadora Sarah Scheuling, que es la curadora de diseño del High Museum. Y la inquietud principal era cómo traer a la comunidad inmediata. Este museo está dentro del distrito financiero de Atlanta, y cómo poder tejer una relación, como bien decía Nacho, donde el espacio público, la plaza del museo no intimidara a la comunidad, y empezar a tejer lazos con la comunidad y con el museo. La respuesta fue mucho más amplia de lo que el museo o cualquiera de nosotros pudo haber esperado. No solo comenzó a transitar la comunidad inmediata, sino que había gente de otras áreas de Atlanta que se desplazaba a usar las hamacas o a pasar la tarde o ir los sábados a las lecturas para niños o a los performances. Y se volvió un elemento de integración de la comunidad. Esta comunidad que, de nuevo, de alguna manera prefería rodear la plaza con la instalación puesta, pasaba horas, una vez terminando el horario de trabajo del distrito financiero, caminaban a las casas y pasaban la tarde, algunas horas posteriores a su horario de trabajo, con lectura, con la familia, con los amigos. Era muy motivante ver familias completas, pero también ver ejecutivos de traje o ver abuelos o ver niños. Y entonces hay una dimensión donde un proyecto, a través de un proyecto de diseño, se borra la barrera entre edades, ¿no? Obviamente comunidad, y todo el mundo confluye en un espacio donde el diseño se vuelve simplemente un lienzo donde la comunidad es la que lo activa. ¿Y cómo es que el High Museum los contacta? ¿Fue un concurso de oposición o simplemente ellos sabían de ustedes? ¿Ya tenían ustedes relación con ellos? Di una conferencia hace algunos años en el Instituto Mexicano de Cultura en Nueva York, y hablé principalmente del trabajo que habíamos hecho Nacho y yo en lo conjunto, y nos invita la curadora al museo para simplemente conocernos y entender nuestra visión acerca del diseño. Había una exposición en ese momento que venía de Diego Rivera y de Frida Kahlo, y nos piden hacer una intervención menor, de muy pequeña escala, dentro de la exposición, las bancas de lectura. Y nuestro acercamiento fue a través de un par de piezas radicales que estaban basadas, digamos, en objetos de uso cotidiano dentro de la casa de Diego y de Frida. Hicimos 100 sillas que integraban una banca escultórica y un par de camas, aludiendo a la cama de Frida, que eran otro espacio de las bancas. En ese diálogo y en ese conocernos, nos cuestionaron cuál sería nuestra intervención posible hacia una plaza que sentían deshabitada, desangelada y completamente ajena a la comunidad. Y nuestra respuesta fue: queremos traer un tianguis o queremos traer una estructura. Nos contratan o nos invitan, ¿no? Más que un contrato, fue como una invitación a ser diseñadores en residencia por 2 años. La primera etapa del proyecto fue Mi Casa, Your Casa. La segunda etapa fueron Los Trompos. Y ambos proyectos, de nuevo, no son o no los consideramos de inicio como una base a través del arte, sino es el diseño habitando el espacio público y tejiendo comunidad, ¿no? Para nosotros es más relevante entender el potencial del valor del diseño como eje transformador de la sociedad o en este caso de la comunidad. Y bueno, ha sido, como bien lo comentaban al principio, un proyecto que ha tenido una vigencia en distintas circunstancias y en distintos momentos, y que de alguna manera ha sido sorpresivo para nosotros, ¿no? Qué bien. Y después de Atlanta, lo presentan en México, después del temblor. A raíz de... No,
primero empieza a viajar a otros lugares. A raíz, digamos, del éxito que tiene la instalación en Atlanta, también nos empiezan a buscar de otras instituciones, de otras organizaciones, de otros espacios públicos en otras ciudades, y la pieza inicia, digamos, un periodo ya nómada, donde empezamos a diseñar distintas piezas para distintos espacios. Y con lo cual descubríamos que la búsqueda por la creación de los espacios públicos es una búsqueda generalizada, digamos, donde todos, no importa de qué cultura vengamos, ahí empezamos a ver estos puntos de contacto multiculturales, y cómo al inicio, cuando creamos Mi Casa y Yo Casa, Héctor y yo estuvimos en esta búsqueda de qué es lo que podía ser muy atractivo e universal para que la gente entendiera, y era el símbolo de esta casa, esta casita que dibujan los niños, cómo la podíamos traducir como a una invitación para que la gente sea bienvenida en cualquier espacio y convertirla en un objeto tridimensional. Y de ahí Mi Casa y Yo Casa, como esta invitación a que también en este tema multicultural, donde hablábamos de inglés y el español, hablando de nuestros orígenes latinos, y como bien dijo Héctor, es una pieza que se inspira en las estructuras de los tianguis de Latinoamérica. Entonces, algo tan simple y tan poderoso como una estructura que delimita un espacio abstracto, porque finalmente no tiene muros, te ayuda a esa contención o a sentirte que estás explorando un espacio no delimitado, pero sí conceptualizado. ¿Y cómo ha ido cambiando la instalación? Porque veo que al principio en Atlanta eran hamacas, lo mismo que cuando estaba en la Alameda, y aquí ya son columpios. Desde el origen tiene, digamos, un espectro de actividades. Como lo mencioné en algún momento, es más un lienzo que permite en esa transformación, como bien dice Nacho, ese perímetro, ¿no? ese marco o ese lienzo. Se habita con distintas posibilidades. En algunas ocasiones, por ejemplo, en Atlanta hubo un grupo de performance que usó las perforaciones de la estructura para tejer unas cuerdas y hacer una especie como de ballet sobre la estructura. En otro caso, la misma comunidad hizo intervenciones y colgaban fotografías o una exposición de arte. En otro momento hacían una vendimia para recaudar fondos para la fundación del museo. Y todas esas iteraciones, de alguna manera, estaban planeadas, las que estaban construidas como el columpio o la hamaca, o libres, ¿no? en el terreno del lienzo para que cada comunidad la adaptara y la adoptara como quisiera. Realmente lo que ha cambiado son los lugares, son los espacios, ¿no? el contexto, pero principalmente las casas han permanecido en ese lenguaje. Cuando vienen a México, vienen por invitación del Abierto Mexicano de Diseño, se montan en la Alameda, y hay escenas que obviamente se vuelven muy atractivas porque el foco local de nuevo atrapa la expresión de la casa, ¿no? Tener quinceañeras, tener patinetos, tener en cada lugar, digamos, hay ciertos elementos que lo determinan. Digo, vamos a hablar de algo que no es acción humana, pero la nieve en Boston le confiere de nuevo una cualidad distinta a las casas. Entonces, de ahí hay algunas de las casas que se quedan en México, otras comienzan a viajar, y ocurre el terremoto del 2017. En la emergencia y simplemente con la intención de ayudar, donamos algunas de las estructuras como un paliativo, como un refugio inmediato. Realmente era en esa posibilidad de adaptarlas, ponerles una lona y permitir que algunas familias, fueron pocas casas, ¿no? de inicio, pero que algunas familias pudieran pasar esas primeras noches, ¿no? O esas noches, y la estructura volvió a generar autónomamente una dimensión propia, ¿no? Wow, qué maravilla, ¿no? ¿Y son ensamblables? Sí, las estructuras viajan planas, digamos que son las dos siluetas de la casa y los tres postes que las conectan. Obviamente hicimos un desarrollo y una ingeniería alrededor de las piezas para que pudieran viajar en plano y pudieran transportarse, y obviamente
minimizaran el impacto de viajarlas y de transportarlas, porque pues, viajan en plano. Sí, son transportables. Es interesante cómo ambos han desarrollado parte de su vida profesional y artística, tanto en México como en Estados Unidos. ¿Cómo ha sido para cada uno esa vinculación con Estados Unidos? ¿Cómo la entienden desde una perspectiva artística? ¿Conciben estos proyectos como algo de México que se lleva a otro país o hay elementos comunes de la identidad de ambas naciones? En mi caso particular, yo he tenido mucho contacto con Estados Unidos desde muy joven, ¿no? Yo a los 12 años me fui a vivir a Chicago y de ahí he vivido en distintas ciudades de Estados Unidos, Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, entonces en Texas también. Entonces he tenido la oportunidad, digamos, de crecer con la cultura estadounidense muy de cerca, ¿no? Además, actualmente pues vivo muy cerca de la frontera. Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención esa relación entre México y los Estados Unidos. Creo que nuestro trabajo obviamente trae a la mesa una visión global, porque Héctor y yo creo que eh, claramente somos diseñadores mexicanos de corazón y estamos constantemente buscando hablar de nuestras raíces profundamente. Y entonces eso creo que siempre está presente en nuestro trabajo, pero siempre tiene pues una conexión con una globalidad también, digamos, de nuestro aprendizaje de muchas culturas, porque creo que también en ese aprendizaje hemos encontrado puntos de contacto, puntos también no de conflicto, pero digamos nuestras diferencias. Y eso creo que vuelve muy rico también nuestro quehacer cotidiano, ¿no? Porque desde el corazón y con una vocación total de hablar de nuestras raíces mexicanas y latinoamericanas en muchos casos, y por otro lado encontramos que estamos todos en el planeta en la misma búsqueda, por ser felices, por ser alegres, por conectarnos con otras personas, y esta búsqueda de ser individuos y por otro lado ser seres colectivos. Solo complementando lo que ya bien dijo Nacho, tenemos una visión compartida. Lo que nos ha hecho aliados es obviamente compartir esta filosofía de entender que el diseño es mexicano porque está hecho por mexicanos, hablando de nuestro trabajo como tal. México, en lo personal, se vuelve el eje a través del cual veo al mundo, ¿no? Yo les diría de manera abierta que no tengo una intención en mi diseño, independientemente de que soy amante de nuestra cultura. He viajado por toda la República, colaboro con artesanos, bueno, hablo lo mismo de Nacho. No creo en que la solución de cualquier acercamiento nuestro tenga que venir a partir de un estereotipo de lo que somos, una expectativa de lo que somos como cultura. Eso no quita que no nos nutramos en el día a día de nuestra cultura. Creemos más en nuestra herencia ancestral, en la destreza de nuestros artesanos, pero creemos más en traducirla hacia nuevos lenguajes y hacia nuevas posibilidades y entender nuestra herencia como esa información que nutre nuestro DNA y nos permite tener esa visión de poder. Yo digo que quiero a México a partir de que o que se me hace el mejor país del mundo a partir de que lo comparo con otros países, ¿no? Si no hay comparación, pues ¿desde qué plataforma puedo decir que es realmente el país que más me gusta? Y en ese tono creo que nos acercamos a nuestros proyectos. Obviamente tratamos de imprimir cosas esenciales como el sentido del humor del mexicano, como la ironía de algunas cosas, como elementos como el tianguis traducido a una instalación, ¿no? ¿Qué elemento podría ser más local y representativo que una estructura de metal que habita el espacio público y que transforma el contexto inmediato, ¿no? Casi cada sábado que se pone el tianguis o cada martes, dependiendo de la colonia donde se ponga. Y es bien interesante cuando ves las piezas, ves fotografías de las piezas que son como muy arquitectónicas, ¿no? Es una instalación muy pura, muy purista, muy racional. Quizás a simple vista no entenderías ese origen, pero cuando te cuentan esa historia dices, claro, es una estructura de un tianguis, simplemente que está reinterpretada y que está presentada de otra forma, ¿no? Y eso es muy bonito. En mi caso particular, yo descubrí a México desde fuera. Cuando
aprendí y conocí mi mexicanidad desde afuera, aprendí a amar todo lo que hacíamos, el valor, como dice Héctor, del craftsmanship, de los artesanos, esta herencia cultural que tenemos tan poderosa, tan rica en las artes, en la arquitectura, toda esta plástica. Eh, Muchos diseñadores quizás cuando yo empezaba a estudiar veíamos y volteábamos hacia el norte, ¿no? Como inspiración o quizás a Europa. Hoy creo que nos hemos convertido en una fuente de inspiración para otros países, precisamente porque hemos aprendido a valorar nuestras raíces y siempre en esta búsqueda, como bien dijo Héctor, de encontrar un lenguaje propio también, ¿no? Sin caer en clichés y en las mismas representaciones de lo que significa la mexicanidad, ¿no? La mexicanidad no son los luchadores, sino sí es una parte de nuestra cultura y hay cosas que se refieren a eso, ¿no? Pero hay que alejarnos de los clichés y hay que irnos a narrativas mucho más profundas que se pueden contar de múltiples formas. Claro, no, y efectivamente México tiene por lo menos que serán 40 años de una importante labor de diseño. Me imagino, Héctor, que cuando estabas en la Ibero no te imaginabas tú haciendo arte público, sino que estabas pensando hacer otras cosas, pero y cómo la profesión te va llevando a esto, ¿no? Es una profesión muy generosa, digo, siempre lo he dicho, que me ha permitido, y hablo también de Nacho porque sé que lo ha hecho, nos ha permitido visitar distintas plataformas y distintas profesiones y dialogar con distintas, digamos, especialidades, y es tan generosa que nos permite hoy tener o hacer un proyecto con museógrafos y mañana hacer un proyecto con artistas y otro día con arquitectos. Entonces, sí, digamos que nuestra forma, nuestra voz y nuestro pensamiento se traduce a través del diseño. Y nuestros intereses en relación a la búsqueda de cómo tejer nuestro interés por todas estas disciplinas o profesiones viene a través del diseño. Bárbara. Ya te perdón. No, adelante. Es que no iba a decir que vimos a Nacho moviendo el grill. Está bien, eso muestra cómo esto es inclusivo a los temas. Claro, yo que nos voy a invitar a comer. Perdón, Bárbara. No, por favor. Algo que Héctor mencionó hace un momento es aquellos puntos de contacto que tiene la manera en la que conciben el diseño. Pero quisiera saber también cómo empezó la colaboración entre ustedes. Nosotros nos empezamos a conocer a través de distintos clientes. Es decir, nos invitaron a distintos proyectos de manera aislada. Y así nos fuimos encontrando en una sala de juntas para un proyecto, un segundo proyecto donde nos volvimos a encontrar, un tercer proyecto, y ahí dijimos, pues hay algo que la gente está viendo que nosotros no estamos viendo, donde tenemos que colaborar de manera casi permanente, ¿no? Y ahí fue donde empezamos a establecer una relación profesional y una relación de una gran amistad, de respeto y admiración hace muchos años, donde era natural que creo que mi práctica profesional, a raíz de haber conocido a Héctor, se exponenció se fue a otro lugar, no solo por las posibilidades que juntos empezamos a crear, sino que empecé a retarme a mí mismo de otras formas también, al momento de conocer a Héctor y a otras personas que Héctor conocía, y empezamos a hacer networking a través de ambos despachos, y hasta el día de hoy ha probado ser una relación ganadora y de una gran amistad, sobre todo. Eso es lo que más he ganado después de todo esto. Fantástico. Y si pudieran también hablarnos más de algunos proyectos que han hecho tanto juntos como por separado, que tienen algunas marcas de identidad muy específicas. Héctor hablaba antes de cómo concibe el arte desde México, si lo entendí bien. Y no sé si para Ignacio es algo similar, ¿no? Hay cosas como muy idiosincráticas en algunos de los proyectos en los que han participado. Estoy pensando, por ejemplo, en el diseño de Cielito Querido, que, ¿no? Detrás del cual está Ignacio, o el concepto de Casa del Agua, o incluso en algunos restaurantes, si entiendo bien, ¿no? O perfumería basado en botánica, donde participa Héctor.
¿Cómo eligen esos proyectos? ¿Qué es lo que los llama a involucrarse en ellos y qué es lo que esperan dejar en cada uno de esos proyectos que escogen? Mira, creo que Héctor y yo coincidimos en algo fundamental, que es que el dinero no nos mueve y nos mueven los proyectos y las ideas. Y cuando lo tienes claro eso en la vida, te permite moverte de forma muy natural y somos muy afortunados. Yo particularmente me considero un afortunado en levantarme todas las mañanas a hacer lo que más me gusta. Para la gente, yo digo que es un proceso de selección natural los proyectos que hacemos. No los escogemos nosotros, sino que nos escogemos mutuamente los proyectos y nosotros y nuestros clientes. Porque creo que los proyectos son las personas detrás de ellos, donde debe de existir una relación de apertura, de colaboración, de respeto. Y cuando existe eso, los proyectos es muy natural que fluyan. Entonces, naturalmente, proyectos como Cielito Querido Café, como Shinu Perfumes, son la búsqueda de todo lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Y el respeto de nuestros clientes también de dejarnos trabajar y de dejarnos explorar. Hay formas de competir desde nuestra mexicanidad, desde nuestras raíces latinas. No tenemos por qué ir a copiar fórmulas de otros lugares cuando tenemos tanta riqueza, pero nuestro aprendizaje global, digamos, y con estas ganas que tenemos de producir lenguajes que también desde México, porque estamos hechos por mexicanos, pues se conectan con muchas personas y por eso creo que nuestros proyectos han sido exitosos en ese sentido y que han tenido la capacidad de ser premiados alrededor del mundo y de ser reconocidos y estudiados y analizados y convertirse a veces en tendencias, porque no nos da miedo explorar. Creo que en ese tono, este espíritu de exploración que tenemos y que compartimos los estudios liderados por Héctor y por mí, no solo es el trabajo de Héctor y de Nacho, sino de toda la gente que trabaja con nosotros también, porque también minuciosamente escogemos nuestros equipos que son una extensión de nosotros mismos y de nuestro pensamiento y que comparten nuestras filosofías y que nos permiten guiarlos hacia esos lugares que a veces tenemos. Es cuando eres creativo, es como puede ser muy arrogante pensar que tú tienes la llave del mundo, ¿no? Decir, ¿por qué tengo esos tentáculos que me permiten conectarme con el futuro? Pues no, quizás tenemos muy buen olfato, siempre decimos Héctor y yo que tenemos buen olfato, pero somos muy trabajadores también, somos workaholics que estamos todo el tiempo conectados con lo que hacemos y cuando estás conectado con lo que haces, pues los resultados son naturales. Complementando lo que dices y hablando en específico de la pregunta, por ejemplo, si hablamos de Cielito Querido, Cielito Querido fue nuestro primer proyecto, digamos, por decisión juntos, ¿no? Me invita Nacho a colaborar y para mí es un proyecto que me saca completamente de mi zona de confort y de un entendimiento de lo que era hacer y construir una marca. Digamos que Cielito se vuelve también, creo que a nivel diseño, como este lugar donde volcamos toda la mexicanidad posible, ¿no? O sea, el maximalismo, la saturación, y era como esta respuesta de tener esta, no lo quiero decir así porque va a sonar mal, pero como esta mega arma que tenía que contrarrestar el efecto de las cadenas transnacionales y tener una voz nuestra. Entonces, les diríamos que después de haber hecho Cielito Querido y después de nosotros mismos haber hecho Tierra Garat se vuelve como mucho más sereno, se vuelve más la relación del café con el campo y también describe todos los Méxicos que existen, ¿no? Tal vez ahí estamos hablando del espectro de 2 puntos, pero podría haber 10 o podría haber 100, y la profundidad, de nuevo, ya de las regiones, de entender a México como no solo una expresión, sino esta capacidad de tener expresión propia por región, por producto, por técnica artesanal, pues hace infinita la narrativa, ¿no? Y para nosotros como creativos nos nutre de manera indefinida, y como bien dice Nacho, hemos aprendido a escuchar y hemos aprendido a observar y hemos aprendido a ver de una manera distinta nuestra cultura sin caer en estereotipos o sin caer en la expectativa de cómo cumplirle a alguien más, ¿no? Obviamente cumplirle a nuestros clientes,
pero algo les decimos siempre a nuestros clientes que no les vamos a decir lo que quieren escuchar, ni vamos a trabajar, en el caso de proyectos como Cielito, como Garat, vamos a trabajar no para el cliente que nos contrata, sino para el cliente final, entender esta relación honesta del diseño como punto de contacto, como elemento transformador. Y lo que define nuestros proyectos y nuestra filosofía es que hemos agregado un componente, les diría, en la mayoría de nuestros proyectos desde hace algunos años, que tiene que tener un componente social o un componente cultural. Si los proyectos que hacemos y los clientes a los que nos acercamos no tienen una vocación de cambio y no tienen una vocación de transformación y de entendimiento de que su presencia tiene que generar un beneficio, muchas veces preferimos hacernos a un lado. Qué padre. Se ve que se divierten mucho y que aman lo que hacen. Y Eso que, efectivamente, eso que acabas de decir es importantísimo, divertirnos. No tienes idea cómo nos divertimos. Nos reímos todo el día. Y creo que cuando estás feliz haciéndolo, No todo el día, Nacho. Parte de... bueno, cuando hablo contigo me río todo el día. sí, pero no hay como trabajar en algo que le gusta a uno, porque ciertamente lo hace uno sin, no, digo, presiones siempre hay, pero precisamente porque la pasa uno bien y lo disfruta uno, hay goce en el trabajo, que es un elemento fundamental, yo creo, en la vida. Nos han ido medio mencionando cómo ha sido recibida mi casa, Your Casa, en distintos lugares. ¿Qué nos pueden decir de la recepción en Boston? Ya mencionabas, Héctor, que la nieve lo hace diferente. El jueves pasado fuimos Bárbara y yo a darnos una vuelta. Ya no había nieve, pero hacía mucho frío. Pero muy lindo ver varias parejitas que era la hora del lunch y entonces deciden irse a sus casitas a tomar el café después del lunch o antes del lunch. Platíquenos de la recepción de este proyecto. Bueno, creo que hemos visto más mascotas que nunca en las casas. Eso me encanta. Quiere decir que hay muchas mascotas en Boston, por un lado. Y Sigue. por otro lado, creo que es fantástico ver de nuevo, la reacción de la gente es muy parecida a lo que sucede con la instalación en otros lugares, ¿no? Crea sonrisas, o sea, finalmente es lo que hace, este carácter lúdico que tiene la pieza, te pone en un estado de ánimo, pues, alegre, ¿no? Creo que en el fondo ese es como el hilo conductor que yo veo que en Boston es lo que también está sucediendo, ¿no? Y es obviamente para nosotros siempre motivante recibir imágenes cuando nos ponen en un tag, ¿no? del proyecto y ver infinidad de imágenes de gente que descubre las casas y que de alguna manera entiende el potencial, o no, se vuelve como muy legible el potencial de integrarse y de generar comunidad. En esencia, lo que nos define como seres humanos, somos un ente social, ¿no? Y estamos en una situación que exactamente provoca lo contrario. Y una cosa que permiten este tipo de proyectos es buscar la invitación para volver a tejer esa esencia, ¿no? De lo que somos como seres humanos. ¿Algo más que nos quieran comentar, Bárbara? ¿Alguna otra pregunta? Perdón, todavía no domino después de un año el mute y unmute. Quería saber si este rasgo de la luz que se prende es algo que ha estado, cuando uno está adentro, o sino que te invita a pasar, ¿es algo que ha estado en todas las instalaciones o es algo específico de esta que está aquí? La primera vez que pasa. Digamos, esta evolución, ¿no? Como les decía en algún momento, constante del lienzo en blanco que permite hacer transformaciones y adaptarla. La luz obviamente se vuelve un elemento muy rico, le da una dimensión también que amplía el horario de uso de manera natural
y el hecho de que la silueta de la casa se ilumine, pues también le confiere una cualidad o una nueva cualidad, ¿no? Sí, de bienvenida, Sí. ¿no? Y en especial que la instalación llegó en pleno invierno, cuando las horas del día son muy, muy cortas aquí en Boston. Entonces, digo, se hacía de noche hace 2 meses a las 4 de la tarde. Entonces, si el componente de luz le permite dar mucha vida. Así es. Pues qué maravilla. Sé que mañana va a haber una presentación pública en la que también participaré de la exposición. Qué gusto que el diseño mexicano esté por acá de visita en Boston. Yo he tenido la fortuna de tener muchísimos amigos diseñadores industriales justamente de la Ibero, de la época además de cuando trabajé ahí. Entonces me da mucho gusto ver que ahora uno de esos exalumnos está produciendo esto junto contigo, Nacho. Aquí hay una representación del TEC de Monterrey en Boston, y hay suele haber más de 60 estudiantes investigadores del TEC en los laboratorios de Boston. Entonces, qué maravilla que el diseño de un egresado del TEC esté representado aquí. Como decía yo, también hay enorme cantidad de sonorenses aquí en Boston. Entonces, le seguiremos dando mucha publicidad para que ninguno de los mexicanos que está por esta zona deje de visitarlo y de sentirse en su casa. Tenemos una pregunta hecha por alguien que nos está viendo, que creo que ha sido respondida ya tangencialmente, pero la quiero plantear. Nos pregunta Esperanza Montoya si habían ya hecho algo similar a esta instalación en México antes o si los inspiró a hacer algo así allá. Entiendo que ya estuvo en México, pero bueno, igual planteo la pregunta. Inicia en el High Museum de Atlanta. Digamos que la primera intención, que luego evoluciona a los trompos y que luego el Denver Art Museum hacemos la musidora, y de alguna manera esta etapa, por lo menos de mi lado, inicia con Mi Casa Your Casa. Obviamente hemos trabajado no en un terreno cultural o no en un terreno público, hemos trabajado ciertos proyectos tal vez de carácter lúdico, pero de mi parte nunca en el espacio público. De acuerdo. Pues muchísimas gracias por su tiempo, por compartirnos esta experiencia a profundidad, y qué gusto de veras tener su obra aquí en Boston por espero que varios meses más. Ya no les pregunté de aquí a dónde va, ¿ya saben a dónde va? No tenemos, lo que pasa es que hay ya, lo que pasó con el tiempo es que se hicieron varias instalaciones. Hoy hay una que está llegando o que llegó a China, ¿no? Y ya ha visitado casi todo Estados Unidos, y de repente puede haber algunas en paralelo ocurriendo, que esa es la dimensión que el proyecto ha tomado, ¿no? Ya no es una sola instalación. Ya de alguna manera comenzó a ampliarse a más destinos en paralelo. Qué maravilla. Camina sola y se presenta sola. Qué bien. Y eso ha sido un regalo. La verdad es que no deja de sorprendernos y no deja de ser generosa con nosotros, ¿no? Como un proyecto que se ha mantenido fresco y que se ha mantenido vigente ya casi 8 años después de su primera edición, ¿no? Y que se sigue actualizando en cada lugar a donde va, ¿no? Así es. Así es. Muy bien. Y bueno, pues agradecidos por el espacio y agradecidos por la plataforma. Obviamente estamos de nuevo orgullosos de nuestro origen y orgullosos de poder de alguna manera tener pedacitos de México en otros países. Gracias por la plataforma. Muchas gracias finalmente, Héctor e Ignacio, y a todos los mexicanos que están por Boston. No dejen de ir al Seaport. A partir de mañana estará menos frío y es divertido.
y muy agradable visitar esta Mi Casa is Your Casa. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias. Gracias.